Muy buenos días, mis hermanos y mis amigos, ¿cómo están? Sean todos nuevamente bienvenidos a la repaso de la escuela sabática para esta semana. Y por la gracia del Señor estamos estudiando la escuela sabática y bajo el título La gracia redentora. Es la escuela sabática que estamos estudiando para estos 3 meses que nos siguen, y estamos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque cada día que Él nos permite despertar a un nuevo día de vida y nos alistamos, nos preparamos para ese nuevo día de vida, y lo primero que hacemos es estudiar su palabra, orar. Crecemos en conocimiento de nuestro Dios y Redentor, nuestro Señor Cristo Jesús. Y así, en el tema de hoy, como en los temas anteriores, tenemos que cada uno de nosotros rogarle a nuestro Padre Celestial que Él sea nuestro Maestro. Por eso quiero invitarles a que podamos tener una palabra de oración y así poder empezar con el estudio de la escuela sabática para esta mañana. Bondadoso Padre y Dios nuestro, bendito y alabado sea su santo nombre. Padre eterno, gracias por darnos nuevamente un día de vida, el cual queremos rogarle, Señor, de que nos dé la fuerza de voluntad, nos fortalezca, Señor, para vivir conforme a su santa y divina voluntad y no ceder, Señor, a las tentaciones del enemigo. Guíanos en este nuevo día, Señor. En sus brazos todopoderosos encomendamos a nuestros familiares, nuestros amigos, vecinos y hermanos de iglesia, Señor. Que su voluntad sea hecha en cada uno de nosotros. Al abrir su palabra en esta hora, Señor, rogamos la bendición y la guía de su Santo Espíritu. Que Él sea nuestro Maestro y que Él aplique la verdad a nuestro corazón. Ayúdenos, Padre Santo, a poner por obra lo que usted nos enseñe. En el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. 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 Bienvenidos nuevamente al estudio de la escuela sabática. La gracia redentora es la escuela sabática que estamos estudiando, y el título de la lección de esta semana es La naturaleza de la gracia. ¿Y por qué tenemos que entender, mis queridos hermanos y amigos, de que la salvación suya y la salvación mía fue obrada por nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús y que Él nos las da gratuitamente? La palabra que tenemos que entender es la gracia. Es un don inmerecido, algo que usted y yo no merecemos, pero que nuestro Señor Cristo Jesús nos lo da por amor, nos lo da por misericordia a cada uno de nosotros. Después que entendamos, mis queridos hermanos y amigos, que no podemos obtener la salvación por nuestros propios méritos, por nuestra propia justicia, después que recibamos a nuestro Señor Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, esta misma gracia redentora de nuestro Señor Cristo Jesús nos va a llevar a querer obedecerle a Él, pero por el motivo correcto, por amor, por gratitud, para darle honra y gloria a su santo nombre, agradeciéndole por la salvación que Él nos ofrece de manera gratuita. Nos dice, y quiero cubrir una pregunta que se nos quedó de la lección anterior, de la semana anterior. Y la pregunta es, ¿cómo se reveló la gracia divina a los hombres y con qué estaba asociada? Miren lo que nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, los versos 14 y 17. Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Mis queridos hermanos y amigos, aquí está el apóstol queriendo atraer nuestra mente, nuestro corazón a nuestro Señor Cristo Jesús. Que apartemos nuestra vista de nosotros mismos y la enfoquemos en el Salvador. Es lo que cada uno debemos hacer y para poder entender y para poder recibir a nuestro Señor Cristo Jesús en nuestro corazón, debemos pedirle primero al Señor de que nos vacíe de nosotros mismos, de que nos vacíe de todas esas ideas preconcebidas, los prejuicios que hay en nuestra mente, que nos vacíe de ese orgullo que no nos permite reconocer nuestra condición delante del Señor, y que es a tal punto ese orgullo que pensamos que es por nosotros mismos como podemos obtener la salvación y que podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero la palabra del Señor nos dice que no hay otro nombre dado bajo el cielo en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús. El apóstol quiere que nuestra atención se aparte de nosotros mismos y se enfoque en el autor de nuestra salvación. Nos presenta las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana. Esta es la descripción de la divina, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él era el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahora la naturaleza humana, hecho semejante a los hombres y estando en condición del hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Voluntariamente nuestro Señor tomó la naturaleza humana. Fue un acto suyo y por su propio consentimiento. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Revistió su divinidad con humanidad. Él había sido siempre como Dios, pero no apareció como Dios. Veló las manifestaciones de la deidad que había producido el homenaje y originado la admiración del universo de Dios. Fue Dios mientras estuvo en la tierra, pero se despojó de la forma de Dios y en su lugar tomó la forma y la figura del hombre. Entendemos un poquito, mis queridos hermanos y amigos, del maravilloso amor de nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús por cada uno de nosotros, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, nos dice la palabra de Dios, sino que se despojó, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, nos dice el apóstol Pablo. Y en el corazón de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, fue una lucha también, como nos dice la sierva del Señor, el enviar a su único Hijo a buscar y salvar lo que se había perdido. Estaba esa batalla como en el corazón de todo padre que tiene un hijo y que, si estuviera en un caso similar, lucha, batalla entre ambas situaciones. Pero miren lo que estaba en el corazón de nuestro Padre Celestial. En Primeros Escritos, la página 151, nos dice la mensajera del Señor: dijo el ángel, ¿creéis que el Padre entregó sin lucha a su amado Hijo? No, no. Aún el Dios del cielo tuvo que luchar para decidir entre dejar que el hombre culpable pereciere o entregar a su amado Hijo para que muriese por la raza humana. Podemos captar y entender, mis queridos hermanos y amigos,
todo lo que estaba en juego cuando se dio esta situación, que nuestros primeros padres se dieron a la tentación del enemigo, cometieron pecado, y a través de nuestros primeros padres el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nuestro Señor Cristo Jesús, inmediatamente junto con el Padre y el Espíritu Santo, pusieron en acción el plan de salvación. Y fue expuesto delante de nuestro Señor Cristo Jesús todo lo que Él iba a pasar, a sufrir, si venía a la tierra a rescatar al ser humano. Y los riesgos que nuestro Señor Cristo Jesús iba a correr, porque iba a estar expuesto completamente al enemigo y tendría que soportar y resistir como nosotros también. Pero la diferencia entre nosotros y nuestro Señor Cristo Jesús es que a pesar de que Él fue tentado en todo como nosotros, jamás cometió pecado. La naturaleza de la gracia. Tenemos que entender la naturaleza de la gracia, mis queridos hermanos y amigos. La pregunta para hoy nos dice de la siguiente manera: ¿qué maravillosas palabras asocia Pablo con la gracia redentora? Y vamos a abrir nuevamente la palabra de Dios en el libro de Romanos. Romanos, el capítulo 3 y el verso 24. Romanos 3, 24. Qué maravillosa palabra asocia Pablo con la gracia. Romanos 3, 24, la palabra del Señor nos dice, y miren qué hermosas palabras: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. Entendamos esa porción de la Escritura. La redención es completamente por gracia, por nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando en nuestra mente y nuestro corazón podamos captar las palabras de nuestro Dios, tenemos que pedir al Señor cada día que nuestra mente pueda ser abierta, que nuestro corazón pueda ceder a la influencia del Espíritu Santo. Oremos para que el Señor nos dé entendimiento para captar estas palabras, de que nuestra salvación no la podemos obtener por nada de lo que nosotros hagamos, que no hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos solamente en el nombre de nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús. Pero esta misma salvación que fue obrada por nuestro Señor Cristo Jesús y que nos es ofrecida gratuitamente, no nos da licencia, no nos exime, no nos deja libre de que obedezcamos al Señor y a su santa ley. ¿Cuál es la definición que da la palabra del Señor de pecado? Nos dice que la definición de pecado es transgresión de la santa ley de Dios. ¿Y qué vino a hacer nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús? Él vino para libertarnos del pecado, para pagar esa deuda que cada uno de nosotros adquirimos para con la ley de Dios. La ley sigue vigente, la ley sigue siendo eterna porque es un reflejo del carácter de nuestro Señor. El Señor no vino a abolir la ley como muchos dicen. Él vino a libertarnos de esa deuda que nosotros adquirimos para con la ley de Dios.
Y nos dice aquí la sierva del Señor, la misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. Entendemos aquí, mis queridos hermanos y amigos, lo que la palabra de Dios y la mensajera del Señor nos están diciendo. Porque muchas veces nos hace difícil obedecer los preceptos de la santa ley de Dios. Porque únicamente estamos concebiendo la ley y mirándola, mis queridos hermanos y amigos, como reglamentos, como principios escritos en tablas de piedra, pero que no están siendo parte de nuestra vida, no están dentro de nosotros, no están escritas en las tablas del corazón. Y entiéndame, mis queridos hermanos y amigos, que cuando la palabra del Señor habla de corazón, se está refiriendo a la mente. Esa ley de Dios no estamos meditando en ella día con día. No estamos meditando tampoco en lo que aconteció en la vida de nuestro Señor Cristo Jesús, en su sacrificio, en su agonía en el Getsemaní, en su muerte en la cruz del Calvario, para poder rescatarnos a cada uno de nosotros de la deuda que adquirimos en cuanto a la ley de Dios. Pero el Señor quiere que esa misma ley que fue grabada en tablas de piedra sea escrita ahora por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón, sea grabada en nuestra mente. Y cuando esa ley hermosa, santa y buena sea grabada en nuestra mente, sea escrita en las tablas de nuestro corazón, como dice aquí el pasaje, se nos va a hacer a cada uno de nosotros fácil vivir conforme a los principios de la santa ley de Dios. Porque habremos entendido de que es nuestro Señor Cristo Jesús quien obra en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. Nos dice más la sierva del Señor, en lugar de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptemos la justicia de Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. En lugar de estar nosotros luchando con nuestras propias fuerzas finitas, que siempre somos vencidos vez tras vez por el enemigo, aceptemos la justicia de nuestro Señor Cristo Jesús. Recibámosla en nuestra vida. Y entendamos que delante del Padre la única justicia que Él puede recibir y aceptar es la justicia de nuestro Señor Cristo Jesús. Porque nuestra propia justicia, la luz de la palabra del Señor, es como trapos de inmundicia. Su sangre expiatoria, su sangre expía nuestros pecados, la sangre de nuestro Señor Cristo Jesús. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu Santo. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo. Cuando el corazón esté renovado por el Espíritu Santo, entonces se producirán los frutos del Espíritu. Y es a través de nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús como cada uno de nosotros puede fortalecerse cada día. Nuestro Señor nos dice en su palabra que debemos cada uno de nosotros procurar siempre estar unido a Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos y amigos, a meditar mucho más en la gracia redentora de nuestro Señor Cristo Jesús. Que pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a ponerla por obra en nuestra vida, a vivir de cada palabra que salga de la boca de nuestro Señor Cristo Jesús. Que cada día podamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y esperar en el Señor, porque la promesa es que todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Y cuáles son esas demás cosas que vendrán por añadidura? Todo lo que está en el corazón de nuestro Señor, que es para nuestro bien supremo.
para que podamos alcanzar la salvación y la vida eterna mediante nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús. Que este nuevo día, mis queridos hermanos y amigos, podamos pedir al Señor constantemente de que su Espíritu Santo more en nuestro corazón, de que nos guíe, de que mantenga nuestra mente centrada, meditando en su palabra, orando, no importa dónde estemos. Mantengámonos en constante comunión con nuestro Señor para así alejar todo mal pensamiento que el enemigo pueda sugerirnos. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a agradecer a nuestro Señor por tan hermosa misericordia, por tan hermosa obra obrada en nuestro favor, y que podamos siempre meditar en que todo lo que somos, nuestro espíritu, alma y cuerpo, le pertenecen a nuestro Señor, como dice este precioso himno. Primero vamos a compartir este precioso himno y después volveremos con la oración final. Amén, amén. Nuestro espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser fue comprado con el Señor por su preciosa sangre. Y debemos cada día vivir para la honra y gloria de su santo nombre. Vamos a tener una palabra de oración para agradecer al Señor por su palabra y pedir su bendición sobre este nuevo día de labores que vamos a iniciar cada uno de nosotros. Querido Padre y Dios nuestro, bendito y alabado sea su santo nombre, mi Señor. Gracias, Padre Santo, porque en nuestro Señor Cristo Jesús, usted ha obrado con misericordia y amor para con cada uno de nosotros. Ayúdenos a apreciar ese don infinito, ese maravilloso sacrificio hecho por nuestro Señor Cristo Jesús, para que cada uno de nosotros, a través de su justicia, de sus méritos, a través de su obediencia, Señor, podamos un día poder estar en su presencia. Que cada día podamos vivir para honrar y glorificar su santo nombre, pero que todo lo que podamos hacer, Señor, para honra y gloria de su santo nombre, sea motivado por el amor, aquel amor que usted manifestó por cada uno de nosotros cuando estamos completamente perdidos, Señor.
cuando lo único que merecíamos era la muerte y la muerte para siempre. Gracias por no dejarnos, Señor. Gracias por tener misericordia y paciencia con cada uno de nosotros. Ayúdenos a valorarla, a apreciarla en nuestra vida, a no recibir la gracia de nuestro Señor Cristo Jesús en vano en nuestra vida. Padre Santo y Dios nuestro, en sus brazos todopoderosos nos encomendamos en este nuevo día. Que usted nos ayude a caminar en obediencia a su santa palabra y que al terminar el día lo que podamos tener son palabras de agradecimiento, Señor, y no palabras donde podamos estar pidiendo perdón por las tentaciones a las cuales hayamos cedido. Que podamos ser obedientes, que podamos ser firmes y en su nombre, por su poder y por su gracia, poder ser más que vencedores. En el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que el Señor me los guarde, me los bendiga, me los proteja en este nuevo día, mis queridos hermanos. Que el Señor siempre nos acompañe en todo momento y lugar y que en nuestra mente siempre estemos meditando en la maravillosa gracia de nuestro Señor Cristo Jesús. Bendiciones para todos.